ver con que ahora se agarraron de la declaración de Alberto Fernández de hace tan solo 48 horas en el programa de Nora Beiras a propósito de el servicio de justicia que supuestamente debiera proveer la Corte Suprema o todo el Poder Judicial, ¿no? ¿Por qué? Porque primero le preguntaron en el Destape Radio al viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, qué opinaba de la marcha convocada para el 1 de febrero a las 18 horas por las centrales sindicales, los abogados laboralistas, diversos actores, también contrahegemónicos, si querés, dentro del Poder Judicial, y hasta, como me aclara Fabián Wallman por mensajito de WhatsApp recién, hasta el padre de Alejo Ramos Padilla, o Padilla. No, Padilla. Bueno, a mí me gusta decirle Padilla. ¿Y si no es italiano? Bueno, a mí me salía a decirle así, me cargaban, pero bueno. La ¿Cómo cosa se llama es que el padre de Juan? Sí. El gordo. Y Juan Ramos Padilla. ¿Juan solo es? Bueno, no importa. El primer nombre es Juan. El otro nombre, debe tener. Y Juan Carlos. ¿Qué hace Juan Carlos? Esta convocatoria empezó de alguna forma a tener el visto bueno, dicen en Radio Pasillo, del oficialismo, ¿sí? Entonces se lo preguntan al viceministro de Justicia y lo que dice, sin convocar abiertamente, es que le parece bien que la sociedad proteste y se manifieste contra un poder que no está funcionando como debe. Lo mismo parecido dice Alberto Fernández cuando Nora Beiras se lo pregunta en la M750, pero se centra más que nada en todas las aberraciones del accionar del máximo tribunal argentino, y a partir de ahí Clarín y La Nación reaccionan con la fiereza habitual. Claro. Hoy ves la coordinación de tapa de ambos diarios en un artículo firmado por Joaquín Morales Solá y en otro por Ricardo Roa. Ricardo Roa directamente dice que la culpa es de Cristina porque la que gobierna es ella y Alberto le hace caso, que es el kirchnerismo el que está promoviendo esto y Alberto le hace seguidismo a Cristina, plantea más o menos eso en su nota. Joaquín Morales Solá, por su lado, lo que hace es criticar, por supuesto, a Alberto Fernández por entrometerse y no respetar la división de poderes, y todos citan, ambos diarios, las declaraciones de los opositores. Ayer Fabián Wallman, cuando fue a cubrir la conferencia de prensa de Rodríguez Larreta, también lo comentaba al aire de FM La Patriada. Nosotros tenemos para compartir y reponer al aire el audio de Rodríguez Larreta hablando de este tema, de qué le parece a él que el presidente haya dicho lo que dijo sobre el Poder Judicial, o el viceministro de Justicia Mena se haya pronunciado de la forma que se pronunció, porque, insisto, fue de forma elíptica. El gobierno no convocó hasta ahora abiertamente a marchar contra la Corte Suprema, no podría hacerlo. Estaría inhibido de hacerlo en términos reglamentarios, ¿no? Sin embargo, lo que hizo es tender un manto de comprensión sobre los actores sociales que salen a manifestarse contra la Corte. Escuchemos a Larreta lo que dijo. Que participen en una marcha funcionarios nacionales pidiendo la renuncia de la Corte me parece gravísimo. Que el presidente lo avale me parece gravísimo. Creo que el principio de división de poderes es uno de los principios básicos de un sistema republicano, que es lo que dice nuestra Constitución. Por eso me preocupa tanto esta situación. Está re preocupado, pobre hombre. Está muy preocupado. Él obviamente está... un sarpullido el pelado. Uno diría que por momentos su suerte está ligada a algunos de los fallos de la Corte Suprema o los que tienen los jueces en carpeta. Uno, el de la coparticipación, por ejemplo, ese punto porcentual que Alberto Fernández le capturó a la ciudad de Buenos Aires luego de que Macri lo rifara. Sí. Con una generosidad supina, diríase, y se lo transfiriera directamente a Axel Kicillof, a la provincia de Buenos Aires, para que solucionara el conflicto con la policía bonaerense en la primavera del 2020. Otros opositores también se pronunciaron al respecto. Gerardo Morales, que parecía de buenas migas con el gobierno nacional, aprovechó la volada y, justamente para fidelizar voto opositor, dijo que el presidente tiene que frenar los ataques contra la Corte Suprema. De pronto Alberto Fernández ataca. Yo creo que a Gerardo Morales no le molestó tanto lo que dijo sobre la cuestión de la marcha, que en realidad, insisto, no respondió de forma directa sobre eso el presidente de la Nación. Lo que le molesta a Morales es lo que dijo respecto de Milagro Sala, Alberto Fernández. Alberto Fernández dijo que no puede ser que Milagro Sala siga presa y manifestó que cada vez que se lo encuentra al gobernador jujeño se lo dice, se lo hace saber, y que él no entiende cómo la Corte Suprema tiene en estudio todavía
reclamos de parte de Milagro Sala y no los atiende, no responde, no lo trabaja, no hay dictamen, no hay nada de la Corte Suprema pronunciándose sobre eso, cuando, por ejemplo, respecto de Bruglia y Bertuzzi, al toque emitió dictamen. ¿Sí? Sí. Hay cosas en las que se apura y cosas que no. Eso lo dijo Alberto Fernández y eso es lo que irritó, entiendo, a Morales, por eso sale a endurecerse. Y es más, ¿qué dijo Morales? Exigió la renuncia del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena. ¿Ves que siempre juega mejor Morales que nosotros? Fideliza mejor el voto, si querés. También Gustavo Valdés, el gobernador correntino, dijo... por Twitter en realidad se expresó, la embestida contra la Corte Suprema de Justicia es un ataque al sistema republicano de división de poderes, algo parecido dijeron en general todos los opositores. A Larreta lo escuchábamos recién, insisto, es el poder económico dictándole a los representantes políticos de ese poder económico, ubicados obviamente a la derecha del espectro ideológico nacional, qué tienen que decir o cómo tienen que criticar al gobierno nacional por esta marcha que hacen sindicalistas, abogados, referentes sociales en general. Pasa que también, Pipi, tienen que... están obligados a defender a como dé lugar a la Corte Suprema, que es la Corte Suprema, que Clarín, La Nación, las corporaciones le dijeron a Macri, vos tenés que poner a estos dos atorrantes, como son Rosati y Rosengren, en la Corte Suprema, porque con esto nosotros vamos a salir adelante. Tanto salen adelante que a más de 2 años de un gobierno opositor al macrismo siguen manejando un montón de cosas con esa corte, con esos dos pelotudos adentro de la Corte Suprema. ¿Cómo no lo van a defender? A los tiros lo van a defender. Exactamente. Ahora, los que lo defienden, en realidad los que defienden a ese tribunal, son los poseedores del poder económico, los que detentan el poder permanente, el poder real en Argentina. Sí. Y por ejemplo están nucleados, entre otros lugares o entre otros ámbitos, en el Foro de Convergencia Empresaria, que también se comunicó al respecto. Dijo: la investidura de los integrantes de la Corte Suprema no puede ser contradicha de esta manera. Nuestro país necesita consolidar un sistema institucional sólido, sustentado en los principios básicos consagrados en nuestra Constitución Nacional. Es decir, el Foro de Convergencia Empresaria argentino salió en defensa de los togados. ¿Por qué? Por lo que decís vos, porque son el reaseguro jurídico de los privilegios de clase, de ese poder económico, y ese poder económico tiene representantes en la esfera política que son el radicalismo, el macrismo o la coalición cívica. Habría que hacer una pequeña, a lo mejor vos a pura memoria te acordás, pero digamos, la Corte Suprema es la que agarra y manda para atrás el decreto que ordenaba que la internet y no me acuerdo ahora cómo se llama eso, internet... El decreto 690 del 2020 que declaraba servicio público esencial la provisión de internet y telecomunicaciones en general. La Corte dijo: a mí esto no me interesa, Clarín va a seguir poniendo los precios que quiera, esto no va a ser servicio público. Era una decisión del gobierno y la tiró para atrás. Lo mismo hizo con lo de... Bueno, cuando en algún momento el presidente, y eso fue un golpe político fuertísimo, cuando el gobierno nacional dijo no se van a abrir escuelas en ningún lugar del país. Y la Corte le dijo a Larreta: vos hacés lo que quieras porque nosotros te bancamos. Sí. Y debe haber más que yo ahora no me acuerdo. Que es la Corte Suprema compitiendo y torciéndole el brazo al gobierno que el pueblo argentino eligió para que gobernara. O sea, gobiernan dos pelotudos, ¿no? La verdad es que sí, que el Poder Judicial, al convertirse en reaseguro de ese poder económico que te mencionaba, no solo compite, sino que en realidad traba la iniciativa política del gobierno nacional, del Poder Ejecutivo. Yo te decía el año pasado que no hubo durante la pandemia registro alguno en todo el planeta de un poder judicial que contradijera a su poder ejecutivo en su país. Y la Corte lo hizo, por ejemplo, en el caso de las escuelas, de la apertura para la presencialidad de las clases. Bueno, voy a cerrar con algo, un detalle, un rulito que quisiera aportar a esta discusión que están teniendo los opositores, porque no se queda acá, todavía deliberan ellos sobre quién podría sintetizarlos mejor. Va a ser una discusión que trascienda largamente el verano y que trascienda incluso el 22, y hay que ver si llegan con esta interna resuelta
para las listas del 2023. Pero lo cierto es que esta coordinación que tienen para oponerse al gobierno, no sé si la tienen para conducirse de cara a la persecución de su retorno al poder. En la carrera de retorno al poder que pretende la derecha en Argentina, no sé si tienen tan claro la forma, la hoja de ruta, el itinerario que tienen que seguir, la trayectoria que tienen que emprender. Sí. Me da la sensación, por momentos, que no. Y prueba de ello es la entrevista que hoy se publica en el diario La Nación. Insisto, yo lo que veo es mucha coordinación entre lo que tiene que decir el poder político de la derecha o los representantes del poder económico situados a la derecha en los medios o en los ámbitos políticos, mucha coordinación para que la Corte y el Poder Judicial en general pueda fallar conforme a los intereses de esa clase dominante, pero falta que se estructure en términos partidarios o de coalición una conducción clara. Ajá. Hoy en La Nación aparece una entrevista a Emilio... de la oposición, ¿no? Sí. Una entrevista a Emilio Monzó. Ajá. Que no es el más macrista de los macristas. De hecho, los que hablaban de derecha democrática y los que se engolosinaban con la distinción entre halcones y palomas y aquellos que podían ser objeto de diálogo o actores en una mesa de diálogo, lo situaban a Monzó como uno de los interlocutores válidos. El título de esta entrevista que le hace Matías Moreno en La Nación es: Hoy Macri es el dirigente con más votos en la interna de Juntos por el Cambio. Dice Monzó, que no habla con Macri desde noviembre del 19. Ajá. Monzó está diciendo que el que más votos tiene en Juntos por el Cambio es Macri. Monzó está diciendo que Macri es un espejo de Cristina. Monzó está diciendo que le puede ganar Macri una interna a Larreta, aunque dice que no debiera competir y debiera ser una especie de actor que garantice la unidad de Juntos por el Cambio. Monzó está diciendo que Macri es el que más pesa, es el que lidera la oposición, y que Larreta en todo caso, para liderar, necesita hacer un scrum de palomas, coordinar con los moderados, pero ve el peso específico que tiene Macri. ¿Por qué lo traigo esto? Porque justamente Macri expresa mucho mejor y hace mucho mejor los deberes de ese poder económico real, a pesar de su fracaso en el gobierno, que Horacio Rodríguez Larreta. ¿Significa esto que Horacio Rodríguez Larreta no va a ser candidato a presidente? No. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque otra de las cosas que dice Monzó en esta entrevista es que a él le gustaría una fórmula que exprese la variedad de Juntos por el Cambio, por ejemplo con Larreta y Morales, ¿y Macri? Que se dieron la manito el otro día, o el puñito, chocaron el puñito. Ajá. Por eso, o sea, bueno, todavía no hay síntesis, todavía no hay cierre en Juntos por el Cambio, pero este actor de Juntos por el Cambio, que no se comió ninguna, si querés, con Macri, porque cuando tuvo que dar el portazo, dio el portazo. Este era un peronista racional, ¿no? Lo llamaban así. De peronista por ahí tenía poco, pero lo llamaban así. Qué vergüenza que te llamen así. Pero lo cierto es que lo que tenemos es a Larreta tratando de hacer los deberes para ese poder económico lo mejor posible, a pesar de que él trata de seducir a las palomas de las que habla Monzó en este artículo. Y puede a medias, porque lo corren por derecha todo el tiempo los Macri, los Patricia Bullrich, o directamente las pinzas del Poder Judicial a las que debe responder él a pie juntillas. Insisto en algo más, o aclaro algo más. No es una víctima Rodríguez Larreta en todo esto. Quiere capitalizar, por supuesto. Obvio, ya sí, Dipi, ya